Hola, espero que estés muy bien. Antes de empezar este video, quiero decirte que la comparativa más extensa, completa y detallada entre ambos modelos la encuentras en un video de mi canal cuyo link te dejo en la descripción. Además, quiero decirte que este video lo hago a manera de resumen para que puedas decidir cuál de estos dos modelos te conviene más o cuál deberías comprar. Esta comparativa la hago porque me la han pedido mucho, principalmente porque por lo menos aquí en mi país, Colombia, ambos modelos se consiguen por precios muy similares. De hecho, actualmente el Samsung ha bajado considerablemente su precio, mientras que el TCL, si bien también se encuentra a un precio relativamente económico, el problema es que aquí en Colombia se acaba muy rápido. Lo sacan en la tienda que lo distribuye, que sería Al Costo, y a los pocos días se acaban las unidades. Estoy hablando del tamaño de 55 pulgadas. Ambos modelos en este caso tienen tamaño de 55 pulgadas. También quiero decirte que el demo que observas en la parte de atrás tiene ajustado el modo de imagen película en el TCL y el modo de imagen cine en el Samsung con la máxima cantidad de brillo posible con tecnología de alto rango dinámico HDR10. Y aquí además quiero aclarar algo que siempre menciono en los videos donde muestro a este TCL C845, y es que al menos este tamaño de 55 pulgadas no alcanza una cantidad cercana a los 2000 nits. No sé si tamaños más grandes lo hagan, probablemente sí, de acuerdo a algunos youtubers que analizan el tamaño de 65 pulgadas. Pero este de 55 pulgadas no, aún así la cantidad de brillo es muy buena, al igual que en el Samsung. Ambos modelos son Smart TVs 4K LCD, panel VA para el TCL y en este caso, por lo menos aquí en Colombia, panel IPS para el Samsung. No es ni siquiera ADS. Y hasta donde sea, al menos aquí en Colombia y en la mayoría de países, solamente el tamaño de 85 pulgadas del Samsung tendría panel VA. Por supuesto, la tecnología de retroiluminación para ambos modelos es LED directa Full Array con mini LEDs y atenuación local, o simplemente conocida como tecnología mini LED. Y aquí quiero entrar al primer aspecto muy importante que debes tener presente, y es el rendimiento en escenas oscuras. Y aquí quiero mencionar algo que la mayoría de usuarios que tienen este modelo me dicen, y es que no perciben efecto blooming. Pero muy probablemente esas personas ven contenido en este modelo en rango dinámico estándar, y ahí realmente no se observa tanto efecto blooming, aunque lado a lado comparándolas, estos modelos se observa aún menos efecto blooming en el Samsung. Con alto rango dinámico es donde se observa la real diferencia, y sí que se percibe efecto blooming en el TCL con alto rango dinámico, con contenido en alto rango dinámico, bien sea HDR10, HDR10+ o Dolby Vision. Entonces, si tienes este modelo, ensáyalo con contenido que tenga alto rango dinámico. Puede ser, por ejemplo, el capítulo que siempre utilizo de la serie de Game of Thrones, que es The Long Night o La Noche Más Larga. Uno de los capítulos de la serie La Casa del Dragón, no recuerdo el nombre, es de los últimos, o creo que es el último capítulo, obviamente la temporada 1, que tiene un alto rango dinámico y se observa mucho blooming. Pero sí es cierto que el TCL tiene como ventaja de que eso le permite un mejor nivel de detalles en escenas oscuras, pero yo personalmente, si este fuera el aspecto más importante a tener en cuenta, y que de hecho para mí lo es, el rendimiento en escenas oscuras, sin pensarlo dos veces me voy de cabeza por el Samsung. Siempre me ha gustado la función de atenuación local de los Samsung, de los mini LEDs, y también en aquellos que ni siquiera son mini LEDs, que solamente son un Full Array convencional. Es algo muy personal y que ya he podido experimentar con muchas comparativas que afortunadamente he podido hacer hasta ahora. Aunque es verdad que si bien muestra menos efecto blooming el Samsung, es verdad que a veces el nivel de detalles se tiende a perder un poco, pero aún así se observa muy bien el contenido. Entonces, debes escoger qué prefieres. Mayor nivel de detalles pero mayor blooming, entonces te conviene más el TCL. menor blooming y un leve menor nivel de detalles, te conviene más el Samsung. De hecho, la cantidad de efecto blooming en el Samsung es muy mínima,
viendo las pantallas de frente, porque de lado, viéndolas desde un ángulo amplio, en ambos la cantidad de efecto blooming es relativamente alta, es muy similar, aunque sigue siendo más alta en el TCL. Ahora bien, ¿por qué deberías comprar el TCL? Bueno, hay unas razones por las cuales yo te recomendaría más este modelo en lugar del Samsung. Primero, el sistema operativo es Android TV con capa de personalización Google TV y tendría mayor variedad de aplicaciones y de ser necesario le podrías instalar archivos APK. Segundo, tiene 2 años de garantía, lo cual es un año más de garantía en comparación al Samsung, aunque el Samsung pues lo puedes comprar y le compras un año de garantía extra y se conseguirían así pues prácticamente por el mismo precio o un precio muy similar. Tercero, y considero el aspecto más importante, y es que con el TCL tienes un sistema de sonido muy potente, diría yo que brutalmente potente, es muy envolvente. Eso sí, no es perfecto porque al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad se puede percibir una leve distorsión, aunque nada alarmante ni nada molesto. Pero con este TCL en ese apartado tienes la ventaja de que no necesitarías una barra de sonido, o eso considero yo, a menos de que sea increíblemente exigente o de que necesites que todo el vecindario escuche la serie o la película que estás viendo. Pero ya te digo yo que el sonido es muy bueno, es muchísimo mejor en cuanto a potencia y experiencia envolvente en comparación al Samsung. Esos serán los 3 aspectos positivos por los cuales yo te recomendaría el TCL. Hay otro que es compatible en uno de sus puertos HDMI 2.1 con los 144 Hz, pero yo te diría que actualmente eso es algo muy poco relevante, a menos que estés pensando en un futuro pues relativamente lejano, o de que tengas una tarjeta gráfica de PC muy potente que pueda correr videojuegos a 144 FPS, si es que hay videojuegos con esos FPS o si es que los llega a ver a futuro. De hecho, bueno, te diría yo que no sé si funcione porque no he podido probar los 144 Hz en este modelo, no tengo una tarjeta gráfica tan potente y las consolas actualmente solamente dan para los 120 FPS y por ende pues se necesitarían los 120 Hz que ambos televisores los tienen, así que desde mi punto de vista no es un aspecto realmente relevante. Entonces te diría que son 3 por los cuales deberías comprar el TCL: el sistema operativo, los años de garantía que es un año extra y el sistema de sonido que es increíblemente potente, y ahí te ahorrarías lo que cuesta una barra de sonido, sería muy buen ahorro. Por otro lado, el Samsung en cuanto a sonido es decente, no es muy potente ni muy envolvente, pero es nítido y con casi nada de distorsión. Pero sí a veces hace falta una barra de sonido, aunque sea una baratica, por ejemplo una B550 que es de gama de entrada del 2022, podría ser suficiente, o incluso una C450 puede ser un buen complemento. El aspecto más importante por el cual, como te dije, compraría el Samsung y por el cual te lo recomiendo, aunque tenga panel IPS, es el rendimiento en escenas oscuras, que es mejor en cuanto a la intensidad del efecto blooming, que es muy mínima y para nada molesta en la mayoría de ocasiones. No es perfecto, pero es mejor en esa área. Y el nivel de detalles, pues aunque sea levemente inferior, sigue siendo bueno. En cuanto a colores, el Samsung tiene la ventaja de que al tener panel IPS pues tendrá mejor precisión de colores, de hecho se perciben también colores más saturados. En cuanto a cantidades de brillo, realmente varía mucho dependiendo de cada escena y de cada modo de imagen. Si bien en teoría el TCL puede alcanzar mayor cantidad de brillo cuando se analiza con un fondo blanco a diferentes porcentajes de apertura de ventana, ya en la práctica sí, con este tipo de escenas, de hecho a veces el Samsung tiende a generar un poco más de brillo en algunas escenas y con algunos modos de imagen, otras veces el TCL, así que por el tema de brillo realmente son muy equiparables entre sí. La experiencia de alto rango dinámico es muy buena. Eso sí, es verdad que el TCL es compatible con Dolby Vision, pero realmente, aunque muchos piensen lo contrario, para mí eso actualmente no es un aspecto realmente relevante que me haga decirte que sí, vete por ese televisor porque tiene Dolby Vision y este no, porque con HDR10, que es lo más común,
Ambos hacen un increíble buen trabajo en cuanto a nivel de detalles, realce de colores y experiencia realista en sí. En cuanto a escalado de imagen, el resultado es muy similar, es muy parejo entre ambos televisores. Simplemente recuerda que ningún televisor te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Uniformidad de colores grises es muy similar, muy poco efecto de pantalla sucia en ambos, que es muy relevante cuando por ejemplo veas deportes o contenido con mucho color. El manejo del movimiento también es muy bueno en ambos modelos, decreciendo considerablemente la cantidad de efecto Jutter o efecto de vibración. Otro aspecto importante tiene que ver con los ángulos de visión. Obviamente en el TCL son terribles, lo cual se debe al hecho de que tiene panel VA. Mientras que en el Samsung son muchísimo mejores, no perfectos, pero sí mucho mejores. Y se debe al hecho de que tiene panel IPS. Con lo cual el Samsung sería más recomendado en caso de que tengas que utilizarlo con muchos familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla, porque no van a experimentar colores blanquecinos como si lo experimentarían en el TCL. Y sí, por supuesto, a ambos modelos se le pueden aplicar configuraciones para mejorar su calidad, especialmente en cuanto a colores y temas de contraste. Siempre en mis comparativas muestro los parámetros en cada modo de imagen tal cual como vienen de fábrica, porque sé que la gran mayoría de usuarios quieren poder observar lo que van a obtener al encender sus televisores por primera vez. Entonces, como resumen, TCL te conviene si quieres un sonido mucho más potente, el sistema operativo Google TV y un año de garantía extra. Y si quieres alardear de que tiene los 144 Hz para el apartado gaming en 4K. Solo por esos tres y medio aspectos te diría que te conviene más el TCL. El Samsung te conviene si quieres un rendimiento en escenas oscuras mucho mejor, con un nivel de blooming muy mínimo y para nada molesto. Si quieres colores más saturados, o de hecho mucho más saturados y mejor precisión de colores. Si quieres mejores ángulos de visión. En cuanto a sonido, pues es aceptable, pero si necesitas una barra de sonido, ya te lo digo yo. Otro aspecto que me gusta del Samsung es el control remoto. Es mucho más pequeño, más ergonómico, se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. El control del TCL a mí no me gusta, me parece horrible, es muy incómodo, muy mala ubicación de teclas, es muy poco intuitivo, pero tal vez te puedas terminar acostumbrando a él. Pero ya te digo yo que este control es perfecto o casi perfecto. Pues bien, por favor déjame saber en la caja de comentarios qué piensas. Bueno, recuerda que el sistema operativo del Samsung es Tizen. Tiene una buena variedad de aplicaciones, aunque no tan amplia como el TCL. Ya se le puede instalar Crunchyroll de forma oficial a partir de hace un par de días aproximadamente. Yo me compraría, si tuviera que escoger entre ambos modelos, el Samsung sin duda alguna, principalmente por la función de atenuación local, que es mucho mejor. ¿Cuál te comprarías tú? Por favor déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.